¿cómo están, queridos soñadores? ¿Creen en los fantasmas? Por favor, déjenme saber aquí, voy a hacer una encuesta. ¿Quién cree en los fantasmas? ¿Les ha pasado algo sobrenatural? ¿Algo que vale la pena contar? Pues bueno, yo hoy voy a tener a Beca Duncan y a Chuy Campos, que nos van a hablar de su libro de Fantasmas de la Ciudad, en donde nos cuentan una historia maravillosa de las calles del centro histórico de la Ciudad de México. No se la pierdan, vayan corriendo a las librerías, pero además platíquenme. ¿Les gustan los fantasmas? ¿Creen en ellos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Altas Vibraciones. Soy Georgette Rivera. Esta semana los invito a quitarse de todos los prejuicios que ustedes tengan sobre aquello que parece que nosotros ya conocemos. Hoy voy a contar con la presencia de dos escritores maravillosos que son Beca Duncan y Chuy Campos, quienes escribieron un libro que por lo menos a mí me llenó muchísimo el alma, el corazón. Soy una ávida lectora desde que estudié literatura hace muchísimos años. Beca Duncan, quien es historiadora del arte especializada en difusión y divulgación, es columnista del suplemento cultural de La Razón y Opinión 51. Además, coconduce el programa El Foco de ADN 40 y se ha desempeñado como investigadora, curadora y gestora en diferentes exposiciones en México y el extranjero. Y Chuy Campos, que es fantasmólogo, cronista, divulgador e historiador egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él, nada más ni nada menos, estudia la historia de la imaginación, lo sobrenatural, lo nocturno, lo mágico y lo esotérico. Comenzó dando clases gratuitas de historia en los camiones y actualmente coordina el proyecto Intervención Histórica, que de la mano del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México lleva las tradiciones y leyendas a las calles explicadas desde un punto histórico y antropológico. Y bueno, este libro, Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad, la verdad es que reivindica mucho todo lo que es nuestro centro histórico. ¿Y por qué digo reivindica? Porque hace muchísimos años nosotros no tenemos esa conciencia de cómo se llamaban las calles, qué es lo que pasó ahí, y hoy nos están dando la oportunidad de volver a conocer de una manera muy fácil, muy entretenida, cómo es la vida en nuestro centro histórico y todas esas maravillosas historias que están en las paredes de cada uno de los lugares que arquitectónicamente fueron hechos pues con tanto trabajo, tanto esmero y con tantos con tan diferentes tipos arquitectónicos. Así que, ¿quién mejor que ustedes para que nos puedan hablar justamente de los fantasmas de la ciudad? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Georgette, pues muy contentos de estar aquí con ustedes y con tu comunidad. Muchas gracias. Pues la verdad, sorprendidísima porque al estar leyendo, me doy cuenta que además de toda la investigación, porque hasta donde sé, todo lo que está en el libro es real. Tú eres historiadora del arte, Chuy es fantasmólogo, que eso además me entusiasma en cantidad, porque seguramente Chuy a cualquier parte que va está viendo lo que los demás no vemos, está escuchando lo que los demás no escuchamos y está sintiendo lo que los demás a lo mejor tampoco nos damos cuenta, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ya viene algo que a mí me encanta, que es la investigación, el poder hacer no solamente esta parte de ir al centro y disfrutarlo, sino todo lo que ustedes debieron haber leído, todas las historias que recogieron, todas las personas que entrevistaron y todo eso que se llama investigación de campo, que de alguna manera pues nos traslada no solamente a este siglo, sino al pasado y y eso me llamó mucho la atención. O sea que toda esta historia tiene un trasfondo que es real, ¿no? Sí, pues no sé, Chuy, ahí quieres que yo le entre al quite, ¿verdad? Siempre me avientas primero. Sí, fíjate que importante que lo digas y me da mucho gusto que lo hayas percibido así, porque efectivamente lo que hicimos fue una novela de ficción, una historia de aventura, ¿no? Pero que está basada en la realidad y, como bien dices, en la investigación. Tanto Chuy como yo somos historiadores, bueno, yo historiadora del arte y Chuy historiadora secas. Este... No está aquí por echarle tierra a los colegas, ¿verdad? Pero esos son a secas.
Y entonces, bueno, los dos tenemos pues muchos años de experiencia haciendo recorridos guiados por las calles de la Ciudad de México. Es una de las cosas que más nos apasionan. Y cuando caminas por la calle, pues te vas fijando en cosas, ¿no? Te vas dando cuenta que los edificios y las calles nos dan pistas sobre su propia historia y eso es cierto tanto para la parte, digamos, de historia, no sé cómo decirlo, de la historia así, nada más, la historia de los personajes que habitaron esos lugares, de los acontecimientos, la historia en un sentido tradicional, ¿no? Y también para la historia fantástica, que es la que Chuy investiga como nuestro historiador fantasmólogo, ¿verdad? Sí, exacto. Lo que hacemos es poner en una dimensión la imaginación de las sociedades, porque ahí donde están los límites de la realidad, en una sociedad, en otra no existían. Por ejemplo, en el siglo XII, los límites de la realidad estaban muy cerca de los 33 años de que te morías, ¿no? 32, 30. Más o Y menos. después fue cambiando constantemente, entonces la muerte se hizo más alejada, estuvo más pronta después con las epidemias, con el cólera en el siglo XIX. Bueno, es decir, que ahí donde están los límites de la realidad siempre hay cosas para imaginar y lo sobrenatural cabe en esta situación, ¿no? O sea, en este campo semántico de lo imaginario está lo sobrenatural como un reflejo del miedo que tenemos a una situación en particular y es tan profunda socialmente que tenemos que imaginarla para responderla, ¿no? Entonces es interesante en ese sentido ver cómo estos relatos, estas narrativas de imaginación se quedan arraigadas, se quedan incrustadas en los inmuebles que Bequita se sabe de memoria y que, bueno, pues yo ahí hago mi trabajo de estar buscando, bueno, aquí qué se aparece, qué no se aparece, quién lo cuenta, desde cuándo lo cuenta, qué repercusiones hay, qué historia real está escondiendo el relato sobrenatural. Entonces, a partir de esas investigaciones y nuestros recorridos, que ya no nos pusimos al primer hervor en cuestión de recorridos, bueno, pues tanto Bequita como yo hicimos esta obra que trata de invitarlos también a que caminen el centro histórico desde la imaginación de tres niños, ¿no? Uno que es caballo negro, que es Tadeo, y los dos protas, ¿no? Acompañados de su perrito, que también quisimos redimensionar pues lo que malamente le dicen mascota, ¿no? Y que es un compañero y que son los perritos y los gatitos y todos los animales que nos acompañan. Sí, y yo aquí solo sumaría, Georgette, sobre esto de la investigación y de cómo todo lo que está en el libro de alguna manera es real, es que esto es cierto tanto, como les decía, para la parte histórica tradicional, es decir, a lo largo del libro, nuestros personajes van aprendiendo cosas sobre las calles y fantasmas. Todas las historias de fantasmas que hay ahí son historias que existen en el sentido de que más allá de que creamos o no personalmente en los fantasmas, son historias que están documentadas en la bibliografía o que se han ido transmitiendo en la tradición oral de la Ciudad de México y eso es pues la investigación que ha realizado Chuy particularmente de esta parte de la historia, ¿no? Estos relatos fantasmales que se han transmitido, que se han registrado en la bibliografía sobre la historia de la Ciudad de México. Entonces, esos relatos también son, de cierta manera, reales, ¿no? Yo la verdad es que estaba ya muy metida, digo, muy al principio en la historia de Luis y Caro y entonces estaba muy contenta y me quedo enganchada completamente cuando en la página 20, ya al final, en el último párrafo, dice, los guardianes de este lugar, que son muy celosos y no permiten que cualquier persona esté dentro del recinto, a veces únicamente con el frío que provocan sus paredes y lo vacío y oscuro del lugar, para que el más valiente huya despavorido. Ahí ya dije, qué librazo, y me estaba gustando, pero qué librazo, ¿por qué? Porque finalmente esta es una descripción muy particular de lo que guardianes, fantasmas, como le queramos llamar, verdaderamente se hacen presentes en todas estas construcciones, lugares y espacios donde hay una historia que contar sobre, podemos decirlo así, sobre estos desencarnados, estos seres que ya cuando trascienden, pues su alma está en estos lugares siendo
o sea, sirviendo de custodio o de guardián. Y ahí fue donde dije, claro, o sea, porque además esta parte de la evocación de la lectura, donde pues puedes estar leyendo algo muy interesante, pero esta pequeña descripción a mí me pareció justamente como cuando entras al convento de la Merced, como cuando vas por estas calles del centro donde dices, no sé quién esté aquí, pero siento frío, siento como si no tuviera que pasar, como si me debiera quedar en la puerta o simplemente si deseo estar del otro lado tengo que pedir permiso y eso es muy mental, son cosas como muy rápidas que a las personas, sobre todo en este México lleno de historias, nos puede suceder cuando tenemos más o menos esta noción de saber que puede haber algo sobrenatural detrás de cualquier puerta de una construcción antigua, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, wow, me encanta cómo empiezas a hacer esta evocación y la mente te empieza a hacer que sientas la piel chinita y a decir, quiero seguir leyendo, pero quiero saber quién está atrás de la puerta, ¿no? ¿Quién es el custodio y el guardián de este lugar y de este espacio, ¿no? Entonces yo creo que para ustedes fue increíble poder, además de estructurar la obra, hablarnos de todas estas sensaciones, porque es una sensación la que nosotros, no creo que toda la gente en el mundo, pero sí nosotros los mexicanos estamos muy acostumbrados a esto. Sí, Oye, y ahorita que aparte, dijiste esto, perdón, nada más, esto que dijiste de que quieres saber qué hay detrás de la puerta, me recordaste a Alfred Hitchcock, que decía que nada da más miedo que una puerta cerrada, ¿no? Sí, sí. totalmente. Y a mí me recordó, Bequita, a Geraldine Chaplin en El Orfanato, ¿no? Es una actriz formidable, hija de Chaplin, y hay una parte en donde le dice a una persona que está ansiosa de ver los fantasmas del orfanato, le dice, es que usted quiere ver para creer y para verlos hay que creerlos primero, ¿no? O sea, tú tienes que creerlo para verlo, ¿no? Y hay gente que se queda en ese punto y es válido. Esos son los que lo cuentan. Los que cuentan estas historias son porque creen en ellas y de alguna manera funciona en su forma de pensar, en su estructura de pensamiento social. Ya vemos quiénes tenemos nuestras precauciones. No nos vamos tan a fondo, pero sí nos llama la atención, que es el caso del equipo mío, ¿no? O sea, es muy complicado que a nosotros se nos aparezca algo, porque tenemos siempre la cautela de, bueno, Claro. fue el ruido. Recuerdo mucho un amigo que me decía, es que como a las 5 o 6 de la tarde se oyen canicas en la parte de arriba de mi casa, ¿no? Entonces, por favor, ven. Y yo ya quitándole la chamba a Carlos Trejo. Entonces dije, bueno, pues, órale, voy. Y después de estar buscando y eso, le dije, oye, sí, ya di con qué, ¿no? Pero ¿cuál quieres? O sea, ¿quieres la que te cuentas tú o es que tu casa se está enfriando y se contrae y por eso hace ruidos? Y cuando está haciendo calor, pues se expande. Entonces, lo que tú estás escuchando es esto, pero yo me quedo con las canicas de los niños, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues es mucho más llamativa una que otra. Y no por ello, una desvirtúa a la otra, ¿no? De hecho, a mí me gustan más las de las canicas. Bueno, te escucho hablar, Chuy, y estás hablando de esta cautela y de que sería, pues sí, como un poco más difícil, ¿no? Que tanto a ti como a Beca se les aparezca algo fantasmagórico, porque realmente en su experiencia y en la manera en cómo lo hacen, pues están acostumbrados a este tipo de historias, pero me gustaría, y a lo mejor sí es por metiche, ¿verdad? Si en algún momento, cuando estaban escribiendo el libro, les pasó algo sobrenatural. Híjole, no mientras estábamos escribiendo el libro, creo que ahí sí, ¿no? Ahí eran otras preocupaciones. Yo estaba hecho un drama cuando escribimos el libro, la verdad, por varias cuestiones personales. Entonces, el libro terminó siendo muy terapéutico por eso, porque era un escape, ¿no? De ¿Ok? varias situaciones ahí. Pero bueno, creo que como dice Chuy, digamos, en nuestro caso, nos gustan las explicaciones científicas de la realidad, ¿no? Entonces, a veces nos resistimos a ese tipo de experiencias, o tratamos de darle una explicación científica, aunque no por ello nos deja de interesar. O sea, digo, Chuy dedica su vida a estudiar estos temas esotéricos y fantasmales. Yo por mi cuenta soy una gran lectora de terror, me encanta el género.
pero bueno, creo que sí tendemos a buscar esta explicación científica. Sin embargo, yo te diría que en nuestras vidas sí hemos tenido algún tipo de experiencias. Yo por mi parte no algo tan directo. En mi vida familiar como que hay muchas historias en mi entorno, pocas que me han tocado a mí directamente, pero yo crecí en una casa en una zona muy vieja de la ciudad, en el centro histórico de Coyoacán. ¡Qué maravilla! Y sí, 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 sí. Y bueno, mi casa no era vieja, pero eran terrenos donde se dice que había asentamientos prehispánicos, que quizá fueron caballerizas de Cortés. O sea, era un terreno que aunque la casa en sí, la arquitectura era antigua, era un terreno que tenía mucha historia, ¿no? Y ahí siempre sentías que alguien te estaba viendo. Eso es como mi experiencia más cercana que he tenido, es como esta sensación de que, además, tuve una infancia, digo, no trágica, pero de mucha soledad por otras circunstancias. No, nada trágico, solo, bueno, me tocó una infancia en la que estaba sola mucho tiempo. Y era esta sensación como de que sé que estoy sola, sé que no hay nadie más y sin embargo es esto de que tienes que voltear, ¿no? Porque es una sensación muy particular, Oh, cuando alguien se te queda viendo, es como que una sensación que es difícil de explicar, ¿no? sí, Pero que todo el tiempo estás como que, ¿quién está ¿quién ahí, está no? viendo? ¿Por qué me están viendo? Eso es lo más cercano que he tenido yo a una experiencia sobrenatural. ¿Y tú, Chuy? Y a mí sí, hace un par de años, fíjate, y eso que, bueno, yo sí agarraba patadas el zaguán, ¿eh? O sea, me metía a rituales, a panteones, y no me pasaba nada. Pero en unas vacaciones, eh, mi hijo se tenía que bañar y no estaba el calentador prendido, entonces hablé, le pregunté que por qué no estaba el calentador prendido, me dijeron que ya iban a solucionar el problema, ya en unas cabañas, ahí en Michoacán, en un ejido. Entonces levanto la vista, está a un lado del carro, humano, y cuando volteo veo una cosa gris, no me preguntes qué era, pero era una cosa gris, cerca de las 6 y algo, 6:30 más o menos. Y pues yo pensando que era el vato que estaba arreglando el calentador, le digo, oye, ¿sí quedó o no quedó? Y de repente veo cómo se mueve, o sea, pero de una manera muy rápida. Y como estamos en Michoacán y en un ejido, dije, ching, ya nos dan el calentador. Entonces fui a ver qué había, ¿no? A ver qué había, subo, porque el calentador está en la parte de arriba, unas escaleras horribles. Pero bueno, en ese momento tenía muy buena condición física, entonces subo y ya cuando volteo a ver, ya está abajo, al lado del carro, la misma cosa esa, pero yo no o sea, yo no alcanzaba a ver qué era. Bueno, pues ya pasó, ¿no? Pues estábamos de vacaciones, yo no dije absolutamente nada, ¿no? Entonces hice fogón y todo, a lo que íbamos, pero yo con mucho miedo. Y ahí me jugó la cabeza, ¿no? La información que tengo en mi cabeza me jugó en contra, ¿no? Porque estaba, híjole, y si van sobre Isma, o sea, sobre mi hijo, pues, entonces empecé a poner cantidad de cosas, ¿no? Ponía, siempre traigo una cruz, ponía la cruz, ¿no? Puse metal abajo de la cama de mi hijo, o sea, todas las cosas que yo había escuchado, y a la fecha, bueno, pues eso es algo que me marcó, porque pues o era un vato muy rápido, o era una cosa que pues, no tiene explicación dentro de la lógica. Pero ya después pensando, dije, bueno, pues es una zona de búhos, es una zona de lechuzas, puede que haya sido eso. Pero qué sentido del humor de la lechucita, ¿no? Porque sí me paró o sea, sí se puso de nuevo al lado del carro, que eso fue el momento que se le dice ominoso, el momento en donde tendría que ser normal, pero ya hay algo que no encaja. Entonces ahí fue cuando dije, chin, ya, ¿no? O sea, ya valió. Y sí, no dormí esas vacaciones, estuvo muy ¿Vacaciones interesante. del terror? O ánimas, man. Por lo menos tener una muñequita. Pero es además muy divertido, ¿no? Porque en el fondo, pues tú tratas de darle la explicación a lo que te está sucediendo y puedes tener 20 o 30 explicaciones, ¿no? De pronto por el aire, porque tal vez un movimiento, pero cuando pasan más de 10 o 15 minutos y te das cuenta que eso que viste ya está en otro espacio, como dices, donde estaba el coche, pues ahí sí, más allá de tu mente, empieza el corazón a latir súper rápido, ¿no? Sobre todo justo cuando estaba leyendo el libro también, hay momentos en los que son, pues, bonitos, ¿no? O sea, los niños están platicando, están hablando, están con los profesores
Y después cuando empiezan a contar las historias y cuando empiezan pues a hacer todas estas descripciones, a mí de verdad me parece eh, un juego muy importante con nuestros sentidos, porque puedes decir, ay, mira, estoy leyendo algo muy, muy bonito, muy tranquilo, y todo está lindo, ¿no? Pero en el fondo, cuando ya empiezan estas descripciones, empiezas a sentir tú mismo ese aire, o sea, como si alguien estuviera atrás y la mente que de verdad tú le das de comer y la alimentas de eso, y a los 5 minutos empieza a oír cosas y empieza a decir, ya me abrieron aquí la puerta y yo estoy con mi libro y no me siento como que voy a prender la luz. Como Beca, que está tan acostumbrada a leer historias de terror, tú que estás acostumbrado a recoger historias de fantasmas, yo creo que es de verdad un trabajo profundo el que ustedes ya son como los doctores, ¿no? Que finalmente no te enganchas con lo que tiene el paciente, sino que vas directo a quitarle el dolor o a operarlo a la sala de operaciones, ¿no? De cirugía. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para poder tener como esta barrera, ¿no? Y de pronto manejar la historia, tejerla sin involucrarse tanto y sobre todo que no les pasen este tipo de cuestiones que a mí me parecen fantásticas, increíbles. Debe de haber un entrenamiento profundo o simplemente ya es como el doctor que dice, el que sigue, pásele. Bueno, fíjate, esto que dices, no te creas, ¿eh? De todas maneras, yo ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un libro de terror de Mónica Ojeda. Y no lo estoy leyendo de noche, lo estoy leyendo solo en la mañana. O sea, porque pues no vaya a ser, ¿no? Y lo mismo en la noche, yo tengo un tema que ya le había comentado a Chuy, es como una superstición mía, que yo no veo espejos de noche a oscuras. Ah, wow. O sea, no sé, ¿sabes qué me pasa? Me da pavor pensar que puedo voltear y va a haber algo ahí, ¿no? Entonces yo de todas maneras, aunque según muy escéptica y explicaciones científicas al mundo y a la realidad, de todas maneras, si está oscuro, yo no volteo a ver los espejos, ¿eh? Entonces, o sea, sí tenemos de pronto estas cositas que pues al final, como dices, no sabes si es tu mente, no sabes si es otra cosa, pero de pronto nos jugamos trucos, ¿no? Pero bueno, en cuanto al libro, y no sé aquí si Chuy quiere abonar algo, pero yo lo que diría es que creo que así como estábamos hablando de encontrar la explicación lógica a las cosas, también es cierto que lo que hemos ido encontrando es que los fantasmas tienen una explicación también, ¿no? Y eso es algo que tratamos de presentar también en el libro. Finalmente, los fantasmas, si se aparecen en un lugar y no en otro, es porque tienen un vínculo con la historia de ese lugar. Y entonces, eso también es algo que queríamos reflejar en el libro. Sí, 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 completamente. Es fácil, por qué se aparecen es mucho más importante que a veces la historia en sí. O sea, o que se siga, vamos, o sea, la tradición oral, que así se le llama, ¿no? A esta perseverancia de los relatos de no morir, esconde una violencia siempre, siempre, siempre. Y en el libro, tanto Luis como Caro, son testigos no solamente de lo sobrenatural, sino que son conscientes al mismo tiempo porque el fantasma les va a decir qué tipo de violencia vivieron. Entonces, en ese sentido, está muy chido porque tenemos muchos fantasmas que denuncian violencias de género, crímenes contra la infancia, una serie de cosas que son tan tabús que la imaginación tiene que tomar rienda del relato y decir, bueno, voy a crear este ser sobrenatural para que se siga contando, es decir, para que no muera la historia, la verdadera raíz que están contando la historia. Entonces, ahí donde hay una llorona, hay una violencia de género hacia las mujeres, evidentemente, ¿no? Ahí a donde hay una niña en un baño, hay una violencia infantil, hay una violencia hacia las infancias. Ahí donde hay, o sea, vamos, o sea, siempre nos van a tratar eso. Y por eso es interesante, digo, porque Luis y Caro no solamente presencian lo sobrenatural, sino que también son conscientes de por qué se aparecen. Y creo que en ese sentido, yo no conozco muchos libros que hagan eso. O sea, yo no he visto, y vaya que he leído sobre el libro, yo no he visto a alguien que diga, ok, vamos a contar tanto la historia fantástica como lo que esconde su historia fantástica. Y es ahí el plus que nosotros brindamos a las infancias, ¿no? No solamente es lo sobrenatural, sino también lo real. Sí, y creo que ahí, contestando un poco más concretamente a tu pregunta,
Creo que ahí quizá está esa parte donde, que tú decías, cómo se preparan para no absorber estas historias, para que no les dé miedo. Creo que es en el buscar su origen, Ujú. su razón de ser, que también es una forma de quitarle un poco el miedo, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. Sí, ya cuando entiendes la razón, te sensibilizas y empatizas con las personas que te cuentan los relatos. A mí me los cuentan, llevo años escuchándolos, y cada que me cuentan, por ejemplo, de las sombras negras, que se les aparecía entre los 4 y los 7 años, en donde se les aparecían, por ejemplo, si son en lugares en la alcoba, voy entendiendo que quizá esa persona que me lo está contando sufrió un tipo de violencia muy específico, y a partir de ahí comienzo a explicarlo, y es no solamente contar un relato, sino sanar parte de tu vida. O sea, así de interesante es escuchar historias de fantasmas, ¿no? Y prepararse, pues siempre, ¿no? El conocimiento te prepara. Aquí tengo una pregunta, porque me imagino que en todo esto que es un trabajo pues muy de campo y muy interesante, ¿les ha sucedido que una historia de fantasmas contada, no sé, por una persona y por otra, haya diferencias abismales, o simplemente es una historia que puede ser que haya cambiado de una persona a otra, o que sea dependiendo de cómo fue transmitida? Porque a veces es la misma historia contada por diferentes personas, pero ya cuando pasa mucho tiempo, pues hay historias que cojean, ya no tienen, ya no están bien articuladas, o simplemente todas tienen el mismo trasfondo, y solamente depende quién se las contó o cómo la entendió cada persona en el momento que le fue entregada la historia. Bueno, Ahí sí te toca a ti, Chuy. sí, sí, ahí es que las historias se adecúan. Las historias no son de un lugar, pues las historias son de la humanidad, literal, ¿eh? O sea, los cuentos, las historias, las leyendas, los mitos, tienen locativos, sí, sí hay lugares de dónde y cuándo se contó, pero las historias, así como la idea de arquetipo, que son historias muy importantes, por una ocasión, estas figuras arcaicas que carecen de contenido y que a donde llegan se llenan de ese contenido, Ok. así las historias que se cuentan sobre ellos, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, tenemos una cueva de Salsipuedes en pleno barrio chino, ahí no hay cuevas, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue cambiarlo a Callejón de Salsipuedes, pero la historia es la misma, es una cueva de las maravillas. Esa historia se cuenta en Oriente desde hace siglos, siglos y siglos y siglos, pero se van adecuando y se van adecuando a la sociedad que las va contando. Entonces, cuando llega el folclorólogo o el literato y empieza a escuchar estas historias, o el historiador o el cronista, pues va a ponerles el locativo del dónde y el cuándo la escuchó, pero la historia tiene muchísimos, muchísimos siglos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la autoestopista fantasma, ¿no? Esta mujer que tiene aventón y después de un tiempo, ¿no? Ya cuando la suben al carro, les dicen, en este lugar morí, ¿no? Y puede que fallezca la persona que le da el aventón, puede que tenga un accidente o solamente quede en el susto. Imagínate qué tan antigua es que tenemos relatos del siglo XII sobre Wow. doncellas que piden aventón a carretas, ¿no? Entonces, imagínate, no, las historias son de todos y son atemporales. Lo que es temporal es la sociedad que las vive. Esa sí es temporal. Y ahí es a donde se fija, es como una especie de pin que se pone. Ya cuando llega el cronista, el literato, el folclorólogo, ahí pone el pin. Y ahorita, por ejemplo, Luis y Caro, lo que están haciendo en el libro es poner el pin en la realidad actual, ¿no? Que ya no se había hecho, ¿no? Ya no, de hecho, por eso en el libro se dice que son una especie de herederos de una tradición que se dejó de hacer, ¿no? Porque ya no hay pines, ¿no? O sea, actualmente son videos, no se cuentan las historias, ahí está, miren, siempre son imágenes como que dudosas, y ahí se quedó el relato, pero ya no se cuenta el relato. Y aquí Luis y Caro sí que cuentan el relato, hasta lo explican, ¿no? Hasta llega un momento donde lo explican. No, y te vas metiendo de tal manera que dices, bueno, una hoja, bueno, ya me voy a dormir, no, espérame, otro poquito, otro párrafo. Entonces, eso fue lo que me gustó, que en realidad, digo, a mí como adulto, la verdad me dejó muy claro que siempre pensamos que tenemos la verdad sobre algunas historias, pero en realidad, por ejemplo, ¿no?
la calle de Niño Perdido, que hoy es un eje vial, pero ahí también aprendí que no era antes la calle de Niño Perdido, tenía otro nombre. Entonces, sí, es como una manera de irte empapando de lo que se supone que podrías ya saber o que tendrías que saber y que simplemente, pues bueno, no estuviste en ese momento, pero históricamente estás viviendo otra historia, otra realidad y ustedes se encargan de poder ayudarnos a encontrar en lo común, lo extraordinario, y no quiero spoilerear más el libro, porque la verdad, yo sí los invitaría a todos a que vayan corriendo a la librería, a que los chavos, y no solamente los chavos, los papás de los chavos, tengan la oportunidad de leerlo y de entender que tenemos muchísimo acervo cultural, geográfico, historiográfico, de todas formas, o sea, en una iglesia, en una biblioteca, en un mercado, pasan cosas fantasmagóricas y pasan cosas que nos llenan mucho el corazón. Yo creo que somos de las personas que nos encanta que nos cuenten historias de miedo, aunque tengamos una cobija sobre la espalda para taparnos de que no sé, pero nos gusta saber ese tipo de cosas y transmitirlas, aunque no sea como nos las dijeron, como lo entendimos, como se nos ocurrió, le cambiamos el nombre a los personajes, pero bueno, Luis y Caro sí tienen una facultad y es que además de hablar de estas historias, te dan la oportunidad de que entiendas por qué los fantasmas están en un lugar, en un espacio, por qué lo cohabitan y por qué no a todas las personas se les aparecen, porque también, pues, aunque muchos se morirían de susto, el que ellos los puedan ver o puedan tener esa interacción, pues es como un plus, ¿no? Es un must que tienen ellos de poder ver lo que otros no, y eso pues me parece a mí muy, muy interesante. No, pues muchas gracias. Fíjate que esto que dices de encontrar lo extraordinario en lo común, creo que es en parte una de las motivaciones para hacer el libro. Es nosotros por las calles y por recorrerlas y hacer la invitación a que otros encuentren estos detalles, estos pequeños guiños a la historia que están ahí, ¿no? Y no solo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A ver, nosotros nos basamos ahí por el cariño que le tenemos al Centro Histórico, porque es un espacio que hemos investigado los dos durante mucho tiempo, que hemos recorrido también durante muchos años. Pero en realidad es esta invitación a voltear a ver a nuestro alrededor, a darnos cuenta que en todos los espacios hay historia y eso es cierto para cualquier barrio, cualquier colonia, cualquier lugar, ¿no? Y pues a salir a la calle a buscarlas, ¿no? Digo, si quieren salir a buscar fantasmas y que los espanten, bienvenidos, pero en general a recorrer las calles con esta mirada curiosa por lo que las fachadas y las historias digamos, cotidianas que se cuentan sobre esos lugares nos pueden decir. Sí, qué Sí, maravilla. y aparte que no se queda ahí, o sea, la historia no se queda ahí en el sentido de que también nos enseña la lucha libre, nos enseña los luchas tradicionales, los barrios antiguos, los tipos de familias, que también estuvimos muy insistentes en que se reflejaran a los verdaderos vecinos del centro histórico, el tipo de persona que es la persona vecina del centro histórico, ¿no? Sus actitudes que conviven el lenguaje, incluimos a infancias en el libro para que nos dijesen qué estaba bien, qué estaba mal, antes de que termináramos los capítulos, ya nos habían leído, hay dibujos de nuestras infancias ahí dentro del libro, aparte de las ilustraciones formidables de Carlitos Vélez, que es un crack, es un libro formidable también en ese sentido, que las ilustraciones son bellísimas. Y bueno, pues no nos quedamos solamente en el espanto, nos quedamos en que un espanto es un pretexto genial para recorrer el centro histórico en muchos aspectos, incluso la lucha libre, ¿no? Está la lucha Sí. libre. Pues la verdad es que súper recomendado, yo creo que les va a ir muy bien y podrían estar ya, yo sé que como investigadores les encanta escribir, yo creo que ya están pensando en una segunda parte, no sé de dónde, no sé si de algún pueblo o de algún lugar en Guanajuato, no lo sé, pero al final creo que valdría la pena tener un Fantasmas en la Ciudad número 2. Sería increíble y pues más que nada aquí en Altas Vibraciones agradecemos su tiempo y pues el que hayan podido compartir toda esta información con nosotros. Muchas gracias a ti y pues gracias también por las porras
Ya nos pondremos a escribir esa segunda parte, claro que sí. Buenísimo. Se siente muy bonito cuando te leen. Muchas gracias. No, al contrario, pues de aquí para todos ustedes, a quienes nos escuchan y a quienes nos oyen, les mando altísimas vibraciones donde quiera que se encuentren, que todo lo bueno, que todo lo lindo siempre los alcance. Y aquí abajo en la descripción van a encontrar los datos de Beca y de Chuy y no se olviden porque la lectura nos quita la venda de los ojos.